A veces cuando el chocolate espeso de la realidad se pone bastante pesadito, es bueno acudir a los recuerdos, aquellos pocos momentos que uno tuvo la fortuna de disfrutarlos a plenitud. Y entonces hoy va a ser un día de recuerdos para festejar cuando yo viví casi un año en Cuernavaca, México, el lugar de la eterna primavera elegido por Hernán Cortés y por el austriaco emperador Maximiliano y su Carlota. Cuántos recuerdos, cuántas cosas que, te digo de verdad, no sé por dónde empezar. Pero bueno, en relación a la realidad, son pocos a veces, ustedes lo saben, los momentos que uno tiene la fortuna, porque ese es un regalo de la providencia, de tener algunos momentos inolvidables. Y momentos inolvidables que a lo mejor uno no tuvo la virtuosa inteligencia de aprovecharlos a plenitud, pero te puedo asegurar que lo disfrutamos, con la familia, con los amigos que tuve, en el lugar que viví, en ese paradisíaco, esa paradisíaca ciudad, con ese paradisíaco pueblo de gente buena, de gente linda, de gente modesta, humilde, pero con una grandeza de alma. O sea, para mí Cuernavaca fue una enseñanza, una escuela. Te voy a contar algunos chispazos, si te parece. Chispazos que formaron parte de un aprendizaje importante de las horas amargas del exilio. Porque nunca nos debe olvidar que uno no estaba de turista ni de paseo. Uno andaba en la lucha por sobrevivir y siempre con el sueño y el pensamiento puesto en los ideales. Pero bueno, eso queda ahí, como te dije al principio, el chocolate espeso lo vamos a poner a un costado que se vaya enfriando mientras recordamos. Recordar es vivir. Sal de esta selva contaminada por el smog y el humo penetrante de Los Ángeles y vete a vivir conmigo, con nosotros, a Cuernavaca. Me dijo un amigo entrañable que yo he conocido allá por los años 60 en México. Cuántos recuerdos. Jerónimo Díaz. Jerónimo Díaz me lo encontré en Los Ángeles, o sea, fue invitado de unos amigos. Me dijo, no, quítate de acá, allá está el mundo. Yo tengo buenos amigos y buenos contactos. ¿Por qué no te vienes a México? Que a ti tantos recuerdos te tienen y te traen y te atraen. Y esos delirios que uno tiene en la ensoñación cuando uno está acorralado por los problemas económicos, por la lucha, por el enfrentamiento, nos vamos a México. Hicimos un viaje entrañable por todo, atravesamos todo México, en auto, en automóvil, y llegamos a Cuernavaca, a ese paraíso. Y claro, ahí Jerónimo Díaz tenía una buena... Jerónimo Díaz era un intelectual, un tipo extraordinario. Era un orador de primera, un escritor. Era de esos grandes hombres que en la vida transitan en silencio, pero que se van nutriendo con el refuerzo de conocer personalidades, de ser respetado por un montón de gente y de tener contactos en todas partes. Entonces llegar a México y llegar a Cuernavaca y empezar esa vida, yo prácticamente vivía en Cuernavaca y tenía, por las relaciones que te digo, la vida todos los días viajaba a la Ciudad de México, que es una hora de viaje por una amplia carretera, o si no por la hermosa y complicada carretera vieja, la vieja carretera del México colonial y del México moderno. O sea, la autopista tendrá no sé, ahora tendrá unos 40 años, la autopista que une Cuernavaca con México. Yo ahora hace mucho que no voy a México, pero... Y claro, iba prácticamente todos los días de la semana a desarrollar alguna actividad que teníamos ahí, que teníamos en México. Y ahí me hice de un frondoso caudal de amigos
entrañables. Esos amigos que, por ejemplo, te dejan frases permanentes en el recuerdo. Y me acuerdo cuando me presentaron un día a Luis Ortiz Monasterio, un hombre de mucha injerencia históricamente. El apellido Monasterio, Ruiz Monasterio, es un apellido ilustre en México. Por ejemplo, un abuelo de Luis había sido un hombre importante en el tiempo de Porfirio Díaz y demás, y cuando Santana le entrega, prácticamente le regala a Estados Unidos la mitad del territorio, le dieron a él la responsabilidad de anunciar la noticia. Y el abuelo de Luis no tuvo una frase más ingeniosa que decir: hemos recuperado la mitad de México, en vez de decir hemos entregado la mitad de México. Pero bueno, esos recuerdos quedan ahí. Y claro, ese contacto con el poder político, porque de eso se trata. Me acuerdo que cuando me lo presentaron a Luis, me dijo en la puerta de mi casa en Cuernavaca. Llegó un día como tantos que llegaron cientos a un asado, los sábados o domingos, era casi una fiesta. En mi casa, en una barranca, una antigua casona. Ahí luego rentábamos nosotros una antigua casona que era un parque prácticamente, y se entraba por el techo. O sea, la casa estaba construida en la barranca, y abajo, allá atrás, como a 200 metros, se pasaba un profundo río. Y ahí en la puerta de la casa me dijo: amigos, pero para toda la vida. ¡Qué frase! Pero bueno, entremos a Cuernavaca de mis recuerdos, a esa Cuernavaca mágica y encantada, donde quedaron prendidas en las paredes tantos suspiros de nosotros, de toda la familia, y en especial de las cosas lindas que se vivieron y de los recuerdos inolvidables, porque fueron encuentros, reuniones, gente que llegaba a nuestra casa, que llegaba a mi casa, enviado por gente importante para... O sea, en México había, en la parte política de México, una intención de extender la idea de la Revolución Mexicana, o sea, la idea de esa solidaridad de ese pueblo, a los pueblos de Centroamérica. Y ahí acudían muchos gentes políticos importantes. Y cuántas veces llegaron a casa a conversar conmigo, y a veces hubo quienes se quedaron a pasar la noche y seguir el trabajo al otro día. Ahí escribimos un libro para un hombre importante de Centroamérica, que ya había sido presidente, de uno de los países centroamericanos, y se me dio la modesta tarea de sugerirle ideas. Y como siempre, ya ves que yo siempre tengo más o menos la misma constante. Para saber, para que te conozcan, debes tener un proyecto. Y ese proyecto tiene que estar escrito para que le llegue a la cantidad de gente que sea, para que la gente sepa quién eres o quién sos y cuál es tu proyecto que vas a hacer. Y ahí, en 3 días permanentes con este personaje, diseñamos un libro que después fue un gran éxito, y que él volvió al gobierno. Volvió a ser un hombre, no sé si vive todavía, yo creo que ya no, pero fue un hombre muy importante. Pero bueno, sigamos, vamos a ver un poco, y te voy a seguir contando estas historias. Y como siempre fue, en esos tiempos vivía gente muy importante en Cuernavaca, porque es un pulmón de México, con un clima extraordinario, que es una eterna primavera. Y claro, esas personalidades se componen de políticos, artistas, intelectuales. O sea, yo me encontraba en los mercados de la calle con estrellas de cine de primera magnitud, que tenían incluso mucha relación con Argentina, y que, en fin, fueron
encuentros fugaces y muchas veces establecemos amistades con gente que visitábamos sus casas y teníamos buenos encuentros. O sea, lindos recuerdos. Y quiero, desgranando las vivencias, por ejemplo, ¿qué tiene de encantador Cuernavaca? Bueno, yo estaba prácticamente, no te puedo decir en el centro, porque en aquel entonces, no sé cómo estará ahora, Cuernavaca era una ciudad extendida a través de un camino, de una calle, y que, como está entre montañas, en una calle que es prácticamente interminable, y entre esa calle que tiene tanta vuelta que cuando yo llegué dije, nunca voy a aprender a andar acá. Y en esa calle que yo vivía frente al hotel, un hotel famoso que había en ese tiempo, que fue un hotel histórico, Casino de la Selva, que era realmente una cosa como esta, pero un hotel, una cosa maravillosa, que ya creo que desapareció. Ahí se hospedaban personalidades de todo el mundo, ahí se filmaron cantidad de películas, en fin, era muy importante. Yo vivía enfrente del hotel ese, pero no es que una ciudad, era qué sé yo, era una cosa que tan bonito, tan de un virtual encanto que no estaba en casas amontonadas, sino que eran como jardines prácticamente. Y claro, la llegada de los amigos los fines de semana, porque en la semana yo prácticamente, como decía Pedro, un gran amigo, con Abel hay que ir a verlo a la calle Insurgentes, a la avenida Insurgentes, porque Abel despacha en el PRI. Una broma que me decían, porque sí, yo tenía muchos buenos amigos ahí, y claro, eso te abría puertas, te imaginas, si me parece un sueño todavía. Y entonces, los fines de semana iban a Cuernavaca. Y claro, uno trataba de agasajarlos lo mejor posible. ¿Y qué agasajo mejor puedes hacerle a cualquiera que sea tu invitado si tenés la suerte, y esto es muy importante recordarlo, de conseguir buena carne? En ese entonces era muy difícil conseguir cuando digo buena carne, te estoy hablando de la carne de Angus, de carne buena, que se puede hacer un buen asado. Había carne, pero era una carne de un ganado criollo que no era la que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, a veces hasta hacía traer yo la carne de acá, de Estados Unidos. Yo tenía gente que viajaba de Laredo, Texas, a México, y yo le encargaba el asado. Y entonces hacía unos asados espectaculares. Y era, bueno, era una locura el asado. Mi mexicana, ya criollada, hacía unas empanadas como las sigue haciendo, extraordinarias, y chimichurri, y en fin, todas esas cosas, esas ensaladas pantagruélicas. Buen vino se conseguía, ya se conseguía buen vino en México. Bueno, ya conté yo una vez la historia del vino en México, pero también a veces venían amigos o gente conocida que venían junto con Jerónimo y con su familia, y salíamos a lugares, y cada lugar en Cuernavaca es un espectáculo. Claro, hay lugares que son íconos, que fueron centros de la historia de México. Y claro, es difícil explicar todo esto, pero voy a tratar de ser objetivo para ver si te puedo dejar en el recuerdo algo importante. Y te vuelvo a resaltar ese clima extraordinario que posee Cuernavaca, que hace posible que todos los días puedan ser días de fiesta. Pero no te creas que solamente te hablo de los lugares pomposos, sino de los lugares modestos, del mercado, por ejemplo. Ir a pasarse una mañana en el mercado era todo un acontecimiento que, te digo de verdad, cualquiera de los mercados de México, no solamente Cuernavaca, pero Cuernavaca tenía una particularidad especial, y entonces uno lo disfrutaba porque
era un lugar, mercado, una cosa donde el pueblo se da cita y se encuentra con comidas típicas, increíbles, maravillosamente atendido y con precios accesibles que prácticamente era un regalo. Pero había también lugares de excelencia exclusivos, modestos, pero donde, por ejemplo, ¿qué te digo? A la mañana te levantabas y salías a la esquina de tu casa y había un puestecito ahí con una señora haciendo jugos de naranja, una cantidad de naranja, y jugos de naranja que costaba $1 el vaso, un jugo recién hecho ahí, y era una cola de gente. O sea, lugares que te puedo decir que tenían un encanto tan hermoso y particular, pero también había lugares de excelencia. Por ejemplo, la antigua casa donde había habitado Maximiliano de Austria con Carlota, que es una enorme extensión, una mansión con jardines increíbles. Había traído los jardineros de Francia para que le hicieran el jardín y todo eso, que es todavía el lugar ese que a donde se paseaba, y otros lugares, por ejemplo la Hacienda de Cortés. Y eso es como si llegas a la hacienda, ahí en Cuernavaca, porque él vivió ahí en Cuernavaca, hizo hacer su casa, su palacio que está en el centro de la ciudad, donde él lo despachaba después de la conquista, ya cuando se había asentado y se pensaba quedar a morirse en México, pero no fue así. Sin embargo, esos lugares, por ejemplo, lo que es la hacienda de Cortés, que claro, en el tiempo de la conquista serían unos 10, 15 kilómetros, pero en el tiempo de la conquista o en el tiempo de la colonia, pues eran extensiones, o sea, no hay las carreteras de hoy. Esa hacienda de Cortés ahora la han convertido en un hotel, en un gran restaurante en el medio de la selva, era en ese entonces. Y había incluso, pasaba un río y una rueda que sacaba agua del río, como era auténtico del tiempo de Hernán Cortés. Ahí las comidas que había eran increíbles, y el ambiente, la gente y la cordialidad de todos, porque no es que estaba todo el mundo ahí congelado, no, una cordialidad, una familiaridad que tenía una especial particularidad que muy pocos lugares en el mundo se ha dado, muy pocos yo por lo menos que conozco, ¿no? Y cómo no recordar ese antiguo convento convertido en restaurante con un inmenso parque poblado de faisanes y pavos reales, que estaban así con las mesas distribuidas en ese parque. Un lugar que es unos desayunos que son celestiales. O sea, el calor que se sentía en esos lugares, sobre todo rodeado de gente con una cordialidad que te circundaba, que era mejorable. O sea, no, son cosas que se te graban para la eternidad. Pero incluso algo muy importante, ahí a los alrededores de 15, 20 minutos, media hora del lugar, está Tepoztlán. Tepoztlán es un lugar paradisíaco de montañas que es un encanto a lo sublime. Está Cuautla, donde es otra parte de la belleza de ese México tan amado, porque se hace querer, se hace amar, o sea, se hace volver, se te invita al retorno, al regreso. Y te hablo de la gran hacienda ya en el estado de Cuautla, la gran hacienda de Hernán Cortés, donde él vivía en muchas partes del tiempo del año, que es una gran estancia, que todavía con unos arcos coloniales, incluso están todavía los carruajes que se usaban en esos tiempos, y un lugar bellísimo con unos, como te digo, son restaurantes, porque tienen la particularidad especial Cuernavaca de una atracción muy por encima de, a pesar de que cualquier lugar de México es un sueño, sin embargo hay lugares específicos. Y yo te quiero hablar de hoy de Cuernavaca, porque Cuernavaca para mí significó uno de los lugares, uno de los momentos más lindos de la vida, por la cordialidad que disfruté,
por el amor, el cariño que recibí, por el afecto de los amigos que hice. Amigos, como te dijo que me dijo Luis Ortiz Monasterio, para toda la vida. Hoy todavía mantengo recuerdos y mantengo contacto con mucha gente, que lo mismo mis hijos. Mis hijas tenían una cantidad, en casa se reunían, eran romerías de amigos de mis hijas. O sea, había una cordialidad tan grande. Y claro, cuando uno recuerda todas esas cosas, de vivencias que muy pocas veces uno disfruta en la vida, porque no siempre la vida te da un aliento, te da un espacio, no siempre la vida te ofrece una oportunidad. Cuando se ofrecen esas oportunidades son dignas del recuerdo. Y claro, los lugares se hacen bellos por los recuerdos, por lo que intrínsecamente son, por la historia que cargan, por las cosas que a uno le narran o le cuentan o que uno se imagina. Por ejemplo, cuántas veces en esos lugares solitarios donde había vivido Hernán Cortés, yo entrecerraba los ojos y lo veía caminar a Cortés con su Malinche a cuesta, o con ella acompañándola, donde tuvo sus grandes sueños y sus grandes amores también Cortés ahí. O sea, hay cosas que se van juntando. Por ejemplo, había una vieja casona en el medio de la ciudad, o sea, en medio de esa ciudad despoblada, poblada y despoblada, porque era un gran jardín. En el medio había una gran mansión, una extensión de varias, creo que serían 2 o 3 hectáreas, y en esa casona colmada, cargada de historia, porque era la residencia de Plutarco Elías Calles. Quizá esto muchos mexicanos no lo sepan. Y entonces ahí se había retirado del poder, era un caudillo de un potencial que se había quedado, era el que había ordenado lo que fue el movimiento revolucionario, fue el que institucionalizó políticamente a México después de la revolución. Un hombre muy fuerte, un general muy capaz, un tipo brillante, Plutarco Elías Calles, o sea, era de origen libanés, Elías. Calles era la mamá. Y entonces él dio una salida, organizó el principal partido político que después se llamó el PRI, él fue el organizador, 1929, creo, no sé, yo no me recuerdo exactamente, y mantenía todo el poder, y él fue el que deslizó a una gente de su confianza, que fue el general Cárdenas. Y era como su enviado, su elegido, o sea, era su ungido. Y claro, en aquellos tiempos, como te digo, estaba la vieja carretera, que se tardaba más de casi 2 horas para llegar de la Ciudad de México a Cuernavaca. Y los fines de semana, o cuando había muchas urgencias, Cárdenas, ya en la presidencia, viajaba a Cuernavaca para encontrarse con Calles, que vivía en ese lugar. Y Calles vivía rodeado de amigos y era un gran jugador de póker. Se juntaba con sus amigos y jugaban póker, se amanecían. Y muchas veces me cuentan la historia. Esto me lo contaba un gran actor, un gran amigo mío también, Manuel López Ochoa, que él hizo una vida de toda la Revolución Mexicana, y claro, él estaba muy empapado de esas historias, porque creo que en parte de la novela hablan de eso. Llegaba Cárdenas después de 2 horas en carruaje, o sea, en los autos aquellos de 1920, 1935, por ahí, llegaba a Cuernavaca, y a veces Calle estaba con sus amigotes, lo tenía sentado en la sala de espera un día entero, porque él no se levantaba de su poltrona o de su mesa de juego. Entonces esa humillación que sufrió el general Cárdenas, cuando ya se hizo imposible continuar gobernando con la presión de Calles, un día decidió meterlo en un avión y despacharlo a Los Ángeles, que cambia el ritmo de la historia de México, porque antes de esa actitud
el enemigo era pasado por las armas o tenía un accidente que terminaba con su vida. O sea, así terminaron los grandes líderes postrevolucionarios. Pero Cárdenas tuvo la inteligencia de ponerlo en un avión, tomarlo, hacerlo tomar y poner en un avión y lo exiló en Los Ángeles. Entonces todas esas historias se juntaban ahí. Hoy en ese lugar, esa icónica residencia, hay un Sambors, un restaurante muy elegante, muy importante. Se hizo en el lugar, yo lo conocí cuando era todavía estaba como originalidad, como era la hacienda que había sido, o la casona histórica que había sido. Pero, como te digo, estamos rodeados de cosas y estoy viviendo todavía esas épocas porque son cosas inolvidables, o sea, no se dan siempre. Y sobre todo una gente muy modesta que tuvo la fortuna de ser un privilegiado por la gentileza y la cordialidad de los mexicanos, pues tiene un valor extraordinario y una gratitud que será eterna. Porque cuando te tratan bien y cuando aprendes mucho en el lugar, porque la gente, sin necesidad de enseñarte, sino por el ejemplo, uno asimila y bebe los conocimientos y las virtuosas inteligencias naturales que tiene un pueblo, pues son dignas de agradecer y de recordar permanentemente. Todavía recuerdo el corredor de la vieja casona donde vivíamos, que me acuerdo que en las tardes de lluvia, porque la lluvia en Cuernavaca viene de golpe, como una lluvia tropical. De repente se cae el mundo en aguaceros. Y nos sentábamos con mi señora en las tardecitas a ver llover, porque era un espectáculo sobre el bosque, así sobre el parque. Ese parque que teníamos estaba la alberca, la piscina abajo, y así todo el parque que nos tenía. Y ahí disfrutamos tomando mate, o sea, la tradición, la patria que uno llevaba escondida encima, y que en ese lugar era un lugar mágico. Me acuerdo que había mañanas que nos sentábamos a tomar mate, ahí nos levantábamos y nos sentábamos a tomar mate en ese lugar. Y vimos mariposas de este tamaño, mariposas blancas, pero increíble, parecían una paloma revoloteando ahí entre nosotros, varias mariposas. O sea, eran cosas que parecen artificiales, cosas de la imaginación. Entonces todas esas pequeñas y grandes cosas que se transformaron en recuerdos, que son vivencias contenidas, algún momento como en estos casos, en estos tiempos donde uno está en el fango diario, observando todos los inconvenientes y las luchas y los desencuentros, uno tiende a escaparse. Y qué mejor que escaparse hacia los recuerdos. Y esos recuerdos de ese México encantado, que fue tan concreto y positivo, que me llenó de sabiduría, de gente que me la transmitió, me la pasó con la modestia y la simpleza de un hermano. O sea, valores que son difíciles de explicarlos, porque esas cosas cuando te dicen para toda la vida, lo saca uno de quicio, lo saca de la realidad, porque dice, puede ser falso, y no. Yo después disfruté que ese personaje, Luis Ortiz Monasterio, fue un hombre de mucha importancia en la historia de la política mexicana, un hombre que se manejó detrás de la escena, o sea, un hombre que era el que construía con ciencia en los lugares difíciles, como por ejemplo ser enviado, esto es importante, ser enviado por el gobierno de México a rescatar a un condenado a muerte por Fidel Castro, y tener que enfrentarse con Fidel y convencerlo de que se lo entregara. O sea, Luis Ortiz Monasterio, quien lo conoce o quien haya oído de él, un personaje extraordinario, de los valores
de ese México político que uno tuvo la suerte de estar sentado en el lugar donde se decidían las grandes condiciones. O sea, recordar esto es incluso hasta emocionarse a sentirlo en la sangre. Yo quería hoy contarte estas historias porque parece historias que traídas de los misterios más increíbles y que incluso hasta parece que no fueran ciertas, incluso hasta que para mí mismo que las he vivido. Y por eso a veces todavía hay amigos, hay amigas, todavía hay gente de valores, otros ya se fueron de viaje, pero queda esto, y esto va a quedar para siempre. Y si tal vez es inoportuno, pero si en algo vale, soy un agradecido de todo lo que me dio México, que me sirvió tanto para enfrentar las grandes adversidades que fue la vida en el exilio, porque uno lamentablemente no ha dejado de ser un exiliado. O sea, estas soledades, estos lugares son parte del exilio que sí, te parecerá muy bonito el paisaje y todo, pero la soledad que te acompaña te la cambio por todas las virtuosas vivencias que te parecen que es en los lugares y los paisajes. O sea, el exilio es pesado. Y si me dirás, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué no te vuelves a la Argentina? Y ese es tema para otro video. Ese tema para otro video porque ahora no quiero empañarlo con las posibilidades remotas de un absurdo. Esto es un canto al agradecimiento de esa virtuosidad que te da la vida, de esas cosas que te obsequia la vida y que muchos no tienen la oportunidad de vivirlos y de recordar, y sobre todo de dejar testimonio de esos recuerdos. Por eso, gracias por tu tiempo. Me quedan cantidad de cosas para contar de Cuernavaca y de ese México brujo que me cautivó y que me hizo traer como souvenir mi compañera de 52 años, o sea, caló hondo México en mis entrañas. Y yo les agradezco mucho la oportunidad que me dieron, porque yo aprendí mucho en México. Y si algo le ha servido a muchos es porque hay mucha enseñanza de una cultura, porque ahí sí que se puede hablar de cultura. México es un país que puede hablar de culturas, no de conocimiento ni de sabiduría, sino de culturas. Son culturas ancestrales que las ves en todas partes y que en el rostro de cada mexicano está reflejado la antigüedad de su estirpe. Gracias México, gracias amigos. Y les mando un abrazo a todos. Y no se pongan celosos los argentinos porque parte de eso va a ser también nuestro, como las pampas van a ser de los mexicanos y no falta mucho tiempo. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece? Ah, y no te olvides, si la magia en algún lugar existe, vive en Cuernavaca.